La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre, reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús desde Colombia, Punta de Piedra, Antioquia. Les invito a suscribirse al canal de YouTube y a seguirme en Facebook y darle like. También les invito a compartir estas hermosas enseñanzas con sus familiares y amigos. Algunas personas sin el conocimiento de Dios preguntan: ¿qué es idolatría? ¿Y por qué ustedes veneran tanto a un hombre? Muy bien, este es un aspecto importante que debemos conocer. Escuchen con atención. Veamos primero qué es idolatría. Idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto y adoración a un ídolo, inclinándose a ese ídolo, sea persona, animal o cosa, tomando en cuenta que solo Dios es digno de adoración. Todas las prácticas ajenas a esto caen en el grave error o en el grave pecado de idolatría. Ahora contesto la segunda pregunta. Algunos dicen: ¿por qué veneran mucho a su apóstol? Muy bien. En primer lugar, el apóstol no es nuestro. El apóstol es de Jesucristo. Él es su enviado. Ahora, quiero que sepan esto. En todos los tiempos y desde un principio, hablando de la gracia, los apóstoles de Jesucristo han recibido un reconocimiento especial. Y es esto precisamente lo que mucha gente no puede entender. ¿Cómo a un ser humano se le pueda dar una distinción tan importante? Y es aquí, expresamente, donde está la riqueza insondable de Dios. Su obra, su magnificencia, que en tiempos antiguos estuvo en sus santos profetas, videntes, ungidos, y hoy está en sus apóstoles. Y esto es lo que el pueblo de Dios ha entendido, a creer y a identificar precisamente al que Dios ha enviado. Escuchen con atención. Si tan solo abrimos la Escritura en Hechos 5:13, refiriéndose a los apóstoles, nos dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjense, amigos, que en estas provincias y ciudades de ese tiempo habían muchos habitantes, numerosos hombres y mujeres que vivían en esos lugares, y la mayoría de ellos desechaban a los apóstoles y no se juntaban con ellos. Antes bien, como sucede hoy en día, los despreciaban y difamaban, mientras el pueblo de Dios los alababa grandemente. ¿Y tú sabes qué es alabar? Muy bien, veamos. Alabar es hablar bien de alguien, es resaltar sus cualidades, sus méritos, bendecirlos, elogiarlos, tenerlos en gran valor, en gran estima. Y tanta era su confianza en ellos, que leamos lo que dice el versículo 15 y 16 de Hechos 5, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro era un hombre, un apóstol, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Pueden entender esto? ¿Se imaginan el alboroto y la algarabía?
sacando a los enfermos a la calle, donde transitaban muchas personas, y colocándolos en vallas, esperando a que pasara un hombre. Pero no un hombre cualquiera, común, sino un hombre con la sabiduría, autoridad y la venia de Dios, revestido de la gracia de Jesucristo. Y el pueblo los reconocía y les daban el valor que tenían los apóstoles de Cristo. Pues repito que ellos no son personas comunes, son varones elegidos por el soberano Dios para ostentar el cargo más brillante en esta tierra, el apostolado. Mas solo había un grupo que los reconocía así. Los demás no querían saber nada de ellos, y hasta tenían el atrevimiento y la osadía de denigrarlos y calumniarlos sin ningún respeto y consideración. Y si te comentara todos los pasajes que hay en el Nuevo Testamento donde el pueblo lo reconocía y amaba, me llevaría mucho tiempo. Como cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que lo habían recibido como al mismo Cristo. Gálatas 4:15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo. ¿Se dan cuenta? E incluso en este mismo pasaje muestra que el amor que sentían por el apóstol era tan inmenso que los hermanos estaban dispuestos a sacarse los ojos para dárselos. Léanlo en Gálatas 4:15. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Fíjense qué amor sentían por el apóstol. ¿Y saben por qué lo estimaban tanto? Por la bendita obra de Dios que llevaban en sus corazones. Juan 6:29. Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús fue el mayor enviado de Dios en ese tiempo. Y luego los apóstoles, que son los enviados de Jesucristo desde el principio hasta nuestro tiempo. Juan 20:21. Como lo es hoy en día el apóstol de Jesucristo, el excelentísimo embajador Naasón Joaquín García, a quien todo un pueblo alrededor del mundo y en los 5 continentes lo hemos recibido como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y algo más, si para otros no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es. Espero y les sirva esta información y que el Señor les bendiga.